Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestro siguiente video clase sobre distribuciones de probabilidad conjunta, como lo habíamos mencionado en la clase anterior. Vamos a empezar viendo el caso discreto, como lo hemos manejado en videos anteriores. Primero es la variable discreta y luego vamos con la variable continua y así sucesivamente. Este video es continuación de lo que ya hemos venido viendo. Entonces vamos a ponerle distribuciones de probabilidad conjunta. Caso discreto. Vamos a ponerle caso discreto. Sea X y Y mayúsculas variables aleatorias discretas. Ya habíamos señalado en videos anteriores que cuando una variable aleatoria es discreta es porque ésta adquiere valores concretos. Bueno, ya también hemos visto que una variable aleatoria es una función que permite relacionar un número real a cada punto muestral. Entonces, si tenemos x y y variables aleatorias discretas, la función de probabilidad conjunta, la función de probabilidad conjunta vendrá dada por la probabilidad de que x sea igual a un valor concreto x, en este caso se señala, y y igual a esto. Entonces, esto será nuestra función de probabilidad conjunta. Función de probabilidad conjunta. Ok. Debemos de recordar también que cumplen dos propiedades, como lo hemos venido viendo, es decir, las propiedades desde un punto de vista axiomático, donde la función de probabilidad conjunta debe de ser eh, mayor o igual que cero, y la segunda propiedad es que la suma o la doble sumatoria de x y por y j es donde i es igual a uno hasta n y j es igual a uno hasta m. Y esto debe de ser igual a uno, es el caso discreto. Bueno, lo que tenemos que ir entendiendo eh, desde un punto de vista de la función de probabilidad conjunta es ir haciendo una tabla, se puede decir que es eh, una tabla de contingencia, una tabla de contingencia que vamos a dibujar. Ok, desde acá, luego de aquí a acá. Y tenemos uno, dos, bueno, esta no se dibujó bien, vamos a dibujarla mejor. Vamos a dibujarla mejor. Bueno, otra vez.
se la dejamos, no sé por qué no quiero. Y luego la otra, sí, así y así. Luego vamos a dibujarle así, 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 así. Y al final vamos a dibujarle así. Ok. Entonces aquí vamos a suponer que tenemos a Y y acá a X. Vamos a suponer que aquí tenemos X1, X2, puntos suspensivos hasta Xn. Aquí vamos a suponer que tenemos Y1, Y2, Y3 hasta Yn. ¿Ok? O más bien como en caso de X, ¿no? Para que no hagamos más. Entonces tenemos puntos suspensivos Yn. ¿Sí? Bueno, entonces lo que vamos a tener aquí es X1, Y1, X2, Y, más bien X1, puntos suspensivos, X1, Y1, y aquí le voy a llamar f de X1. Luego X2, Y1, X2, Y2, puntos suspensivos, X2, Yn, y aquí le vamos a llamar f de X2. Luego, pues puntos suspensivos, vamos a tener XNY1, XNY2, puntos suspensivos, igual puntos suspensivos, XNYM. Y aquí, igual hasta acá le vamos a llamar XN. Y por otro lado, tengo aquí, le voy a llamar GY1, GY2, puntos suspensivos, le voy a llamar GYM. Y aquí le voy a llamar, o va a ser igual a 1. Entonces mi tabla de contingencia ya me está representando, bueno, pues lo que implica, para entenderle mejor, lo que es una función de densidad con una función de probabilidad conjunta. Ahora, si yo dijera, inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a un valor XY? Es decir, que pueda ser cualquiera de estos, hasta XN. ¿A qué va a ser igual? Pues va a ser igual a f de X, en este caso Y. Y va a ser igual, para llegar a cada uno de ellos, cualquiera que este sea, va a ser igual a la sumatoria. ¿De quién? Cuando nosotros veamos este, es un operador que me indica sumatoria. Ok, entonces va a ser igual a la sumatoria de X, Y, J, donde J, perdón, donde J va de 1 hasta M.
X, Y, J, donde J es igual a 1 hasta M. Tomando en cuenta, de aquí se desprende, que la sumatoria de f de x y, donde y va de 1 hasta n, debe de ser igual a 1. Es decir, la sumatoria de cada uno de ellos va a ser igual a 1. De igual forma, vamos a ver el caso B. ¿Cuál es la probabilidad de que y sea igual a yj? Va a ser igual a g de yj. Cualquiera de estos ahora. Y esto va a ser igual a la sumatoria, ¿sí? De igual va a ser f de x, va a ser igual a la sumatoria de x y j desde i1 hasta n. Y de aquí también se desprende que la sumatoria de g de y j va a ser igual a 1 desde j igual a 1 hasta m. Es decir, la suma de cada uno de ellos debe de ser igual a 1. Tanto de forma vertical como horizontal, debe de ser igual a 1. Bueno, a cada una de ellas, debe de dar 1. A cada una de ellas se le conoce como funciones marginales de probabilidad. Funciones marginales de probabilidad. Cada una de ellas, dependiendo de lo que encuentre, se le va a conocer como funciones marginales de probabilidad. Ok. Entonces, si de manera horizontal y vertical el último renglón me tiene que dar 1, también puedo demostrar que le voy a poner la doble sumatoria de x y por yj, donde y va de 1 hasta n y j va de 1 hasta m, debe de ser igual a 1. Es decir, si sumo etcétera, todos, me tiene que dar 1. Ok. Y entonces la función de distribución, inciso D, la función de distribución f de x mayúscula va a ser igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que un valor concreto y y sea menor o igual que un valor y concreto. De tal suerte, ¿sí?, que como lo vimos en el caso anterior, va a ser igual a la doble sumatoria en el video anterior, f de mu y teta, donde mu va a ser menor o igual que x y teta menor o igual que y. Como ya habíamos visto algo en el video anterior. Ok. Ahora,
vamos con el caso de, digamos que todo esto son eh, lo que debe de cumplir las funciones de probabilidad conjunta. Ahora vamos al caso continuo. Caso continuo. A lo mejor ahorita las fórmulas se les va a estar complicando, pero mm, al final veremos que es muy sencillo. A veces ni siquiera las vamos a usar. Por ejemplo, también podemos decir sea x, y, dos variables aleatorias continuas. Entonces tendremos la función f de x, y se va a llamar función de densidad conjunta. Acuérdense que la función de densidad es para el caso de variables aleatorias continuas. También cumplen con las dos propiedades anteriormente señaladas, que f de x, y, la función de densidad, debe de ser mayor o igual a cero. 2, en este caso, 2 en este caso es la doble sumatoria, menos infinito, menos infinito, menos infinito, de la función x de densidad diferencial de x diferencial de y, esto debe de ser igual a 1. La forma de calcular la probabilidad es, sea la probabilidad de que x x es mayor que a, menor que b, c es menor que y menor que b. Y va a ser igual, aquí para encontrar la probabilidad, va a ser igual a b, c y d de la función xy diferencial de x diferencial de y. Con esa fórmula vamos a encontrar la probabilidad. Bueno, pero como habíamos visto, encontrando yo la función de distribución conjunta, también lo puedo lograr. Entonces, inciso A, la función de distribución, vendría dada por la siguiente fórmula, donde nos dice cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que x y y sea menor o igual que y. Y vamos a encontrar que la doble sumatoria de menos infinito, xy, ¿sí? Aquí ya no le vamos a poner x, sino vamos a poner mu y teta, diferencial de mu, diferencial de teta. ¿Estamos de acuerdo? De tal suerte, ¿sí? Esta es la función de distribución conjunta. Perdón, aquí se salió. Bueno, entonces tengo que es la función de distribución conjunta. Este se va a señalar como f de y mayúscula. ¿Sí? Ok. Ahora, la función f de x y f de y mayúscula, ambas serán las funciones de densidad, no, funciones de densidad marginales. Función de densidad marginal de x, función de densidad marginal de y. Para poder encontrar, vamos a ponerle C, para poder encontrar
f de x, la función de densidad marginal, va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de f de x teta, y voy a diferenciar respecto a teta, de tal suerte que yo tenga una función en términos de x. Eso va a ser es decir, lo que yo encuentre, voy a tener una función de x, como me lo señala aquí. Ahora, la función de densidad marginal de y va a ser igual a la integral de f de mu y diferencial de mu. Y lo que yo voy a obtener es una función en términos de y. En términos de y. Ok. Caso C de, perdón. Ahora, ¿cómo encuentro función de distribución marginal? También lo tenemos que encontrar. Función de, función de distribución marginal es f de y. Cuando son mayúsculas, se llamarán funciones de distribuciones marginal. Ujú. ¿Cómo encuentro la función de distribución marginal de x? Pues va a ser igual a la doble integral de menos infinito a x, de menos infinito a infinito, y aquí va a ser f de mu y teta, diferencial de mu, diferencial de teta. Dense cuenta que solamente estoy poniendo aquí en términos de x el límite superior, y los otros se integran de acuerdo a sus límite inferior y superior. También me tiene que quedar una función en términos de x. Ahora, ¿cuál será la función de distribución marginal de y? Pues va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito, menos infinito a y, f de mu y teta, diferencial de mu, diferencial de teta. Y me va a quedar una función en términos de y. ¿Están de acuerdo? Entonces, vean, ya tengo algún desarrollo teórico. Este desarrollo teórico, o digamos formulario teórico, lo vamos a llevar a cabo con algún ejercicio. Antes de hacer ese ejercicio, quiero señalar que inciso C, dos variables aleatorias son independientes si se cumple lo siguiente: que la función de densidad o la función de probabilidad conjunta xy va a ser igual a la multiplicación de las funciones de densidades marginales. Si esto se cumple, entonces xy son independientes. Ya veremos más adelante qué significa que sean independientes, no más bien qué implica. También entonces puedo decir que f de xy va a ser igual a f de x por f de y, pero en términos de distribuciones marginales. Ahora, caso de distribuciones condicionadas. Distribuciones condicionadas. Recuerden que nosotros habíamos dicho que la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de A intersección B sobre probabilidad de A
Si ahora lo vemos por el lado de las variables aleatorias, eh, discretas o continuas y su función de probabilidad o su función de densidad, puedo decir que f de y, cuando y adquiere un valor concreto, dado que x adquiere un valor concreto, va a ser igual a f de xy ¿sobre quién? ¿Quién está condicionando? Pues la marginal de x. Entonces, también de aquí se desprende que f, la función de densidad condicionada, dado x es igual a f de x, y respecto a la función marginal de x. Y x dado y es igual a f de xy, f de y. A esto se le conoce como las condicionadas. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el desarrollo teórico para poder hacer el ejercicio en ambos casos, en el caso discreto y en el caso continuo. Ahora sí le voy a cambiar de color y vamos a decir que ejemplo, ejemplo, ejemplo. Caso discreto, caso discreto. Sea la función xy, la función de probabilidad conjunta, igual a c por 2x más y, donde x va a ser menor o igual que 2 y mayor o igual que 0. Y y va a ser menor o igual que 3 y mayor o igual que 0. Aquí tenemos una literal, una constante desconocida. ¿La podemos encontrar? Claro que sí. Bueno, primero hago mi tabla, ¿no? Mi tabla de contingencia. Luego hago mi tabla de contingencia. Ok. Entonces tengo 1, 2, 3. ¿Y cuántos valores tiene? De 0 a 3. Ok, muy bien. Y luego, ok, aquí le hacemos para x. ¿Sí? Okay. Aquí tenemos y aquí tenemos x. Lleva a adquirir valores concretos, 0, 1, 2 y 3. Y x va a adquirir tres valores, 0, 1 y 2. Aquí le vamos a poner, ¿sí? Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es ir sustituyendo los valores que tengo aquí, de 0 y 0, 0, 1, 0, 2 y 3. Ok, entonces cuando y adquiere el valor 0 y x el valor 0, ¿qué sucede en C2x más y? ¿Mm? ¿Qué sucede en, perdón, ¿qué
sucede en C igual a 2x más y. Ok. Si yo sustituyo y x en en la función de probabilidad conjunta, entonces si x es 0 y y es 0, pues es 0 por c, 0. Ahora, si x vale 0 y y vale 1, pues voy a tener c. Si x vale 0 y y vale 2, yo voy a tener 2c. Y nuevamente voy a tener 3c. La suma, o lo que yo voy a obtener aquí, que es la marginal, será 6c. Ahora, si y es igual a 0 y x es igual a 1, entonces yo tendré 2c. Si y es igual a 1 y x es igual a 1, aquí es 3, entonces voy a poner 3c. En el siguiente caso me dará 4c. En el siguiente me dará 5c. La suma que me da de estos será igual a 14c. Ahora, por su parte, cuando y vale 0 y x vale 2, es 4c, ¿cierto? En el otro será 5c, 6c y 7c. Si yo sumo este y este, pues me va a dar un total de 22c. Y esto debe de valer 1. Ahora, ¿cuánto vale así? Son 6c. ¿Cuánto vale así en términos de y1? Es 9c. Aquí ¿cuánto vale? Pues es 15, 12c, perdón. Y acá sí es 15c. Entonces, la suma de todo eso me debe de dar igual a 1. Ok, pero ¿cuánto suma? Si sumamos 6, 14 y 22, es 42c. ¿Será 42c? Si yo sumo 6, 9, 12 y 15, va a dar 42c. ¿Sí se dieron cuenta? 6 más 9, 15. Más 15, 30. Más 12, 42. 6 más 14, 20. Más 22, 42. Entonces, este 42c debe de dar igual a 1. La suma, como lo señalábamos arriba. Entonces, ¿cuánto vale c? C vale 42. 1 sobre 42. C vale 1 sobre 42. Bueno, entonces ahora mi función de probabilidad conjunta va a ser igual a 2x más y sobre 42. Ok, va a ser igual a 2x más y sobre 42. Esta será mi función de probabilidad conjunta. Función de probabilidad conjunta. Ok, ahora, si yo dijera, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2 y que y sea igual a 3? ¿Cuál es esa probabilidad? Pues de entrada, yo me ubico cuando x es exactamente igual a 2 y y es igual exactamente a 3, es 7c. ¿Sí?
O ustedes mismos aquí lo pueden, es 2 por 2 más 3, perdón, más 3 sobre 42. Y 2 por 2, 4, más 3 son 7 sobre 42. ¿Sí? Por su parte, si yo dijera, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor a 1 y y sea menor o igual a 2? ¿Cuál es esa probabilidad? Ah, pues esa probabilidad yo me voy a ubicar no desde 0, sino desde 1 hasta 2 y y va a ser igual o menor o igual que 2. ¿Cuál van a ser? Pues va a ser igual a la suma de 2c más 3c más 4c. Vean ustedes que es primero este y luego voy con más 4c más 5c más 6c. Y ahora sí, ¿a cuánto equivale eso? Son 6 y 8, son 4, aquí son 6 y 8, 14, 24. 24 sobre 42 es igual a 4 sobre 7. Esa es la probabilidad. Ok. Ahora, vean ustedes. Si la probabilidad de que x sea igual a 2 y y sea igual a 1, ¿a qué es igual? ¿Cuál es la probabilidad de que x es igual a 2 y y sea igual a 1? Pues la probabilidad de que x sea igual a 2, le coloco aquí, y que y sea igual a 1, pues es 5c. Pero 5c, ya conozco el valor de c, es 5 sobre 42. Ahora, si yo dijera, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2? ¿En dónde lo puedo visualizar? X y sea igual a 2. Pues es igual a este, ¿no? A 22c, es decir, 22 sobre 42, que esto es igual a 11 sobre 21. Si por su parte dijera de manera individual y es igual a 1, pues dense cuenta que estas son las marginales, ¿no? Y igual a 1 es 6c, 6 sobre 42, perdón, sobre 42. 6 sobre 42. Y esto es igual a... sí, está bien, 6,42, ok. Sí, 6 sobre 42. A ver, es cuando y es igual a 1, es 9, ¿no? Es 9 sobre 42. Aquí está el 9, ¿no? El 9 aquí está. Entonces es 9 sobre 42. Bueno, entonces si yo quiero mostrar si X y Y son independientes, pues lo que tengo que hacer es mostrar que X igual a 2, Y es igual a 1, debe de ser igual que la probabilidad de que X sea igual a 2,
por la probabilidad que y sea igual a uno. Este ya lo conozco. ¿Cuánto vale? 5 sobre 42 va a ser igual a 11 sobre 21. Si lo multiplico por 9/42, pues claramente me doy cuenta que es 99, ¿sí? Por, es diferente, ¿no? Es diferente de 5/42. 21 por 42 es igual a 40, es 42, 4, 8, 882. Entonces aquí ya me doy cuenta que estos dos no son iguales. Entonces puedo decir que x y y, las variables aleatorias discretas, x y son dependientes. Son dependientes. Bueno, ahora vamos con el caso continuo. Vamos a ver un caso continuo. Vamos a ver el caso continuo. Sea, ahora le voy a cambiar el color y le voy a poner el azul. ¿Sí? Caso continuo. Sea la función de densidad f de xy que va a ser igual a cxy, donde x va de a 0, y menor a 5 y mayor a 1, donde xy son variables aleatorias continuas. Y aquí hay que poner atención. Hay que poner atención en lo siguiente. Nos pide encontrar inciso 1, encontrar el valor de C. El valor de C. ¿Sí? Nos pide encontrar el valor de C. 2. Nos pide encontrar f de xy, la función de distribución conjunta, f de x, la función de distribución marginal de x, f de y, la función de distribución marginal de y, f de x minúscula y f de y. Y como tercer punto, me pide a mí encontrar la probabilidad de que x sea menor a 2 y mayor que 1, coma, que y sea menor o igual a 3 y mayor o igual que 2. Bueno, entonces va a estar largo el ejercicio, pero vamos a hacerlo, tenemos que aprender a hacerlo. Independientemente, porque yo les podría haber dicho, ¿saben qué? Ya saben cálculo, pues esto ya lo pueden, sin realizar un ejercicio, elaborar, pero no se trata de eso. Vamos a hacerlo juntos. Tengo que encontrar el valor de C. En otras palabras, yo tengo que recordar la propiedad que ya hemos venido diciendo, f de x, y diferencial de y diferencial de x, debe de ser igual a 1. ¿Sí? Ok.
Si me doy cuenta, voy a integrar de 0 a 4, de 1 a 5, c, x, y, ¿sí? X, y, diferencial de x, diferencial de y. Y esto debe de ser igual a 1 para encontrar el valor de c. Entonces, nuevamente, 0 a 4, 1 a 5. Recuerden que podemos sacar el valor de c. X, y, diferencial de x, diferencial de y. Vamos a integrar c de 0 a 4. Integramos respecto a y. Entonces será xy cuadrada sobre 2. Ya vimos las reglas de integración, que va a ir de 1 a 5 diferencial de x. En consecuencia, va a ser igual a c de 0 a 4. Voy a sustituir 5 en y al cuadrado y va a ser igual a 25x sobre 2 menos 25 menos x, perdón. Si me equivoco, discúlpenme. Como digamos que lo estoy haciendo en vivo el video, pues me puedo equivocar. Sobre 2, ¿no? Ok, esa es la integral. Y ahora respecto a x. ¿Cuál es la integral? Sigo sacando c. Integro respecto a x, que va a ser igual a 0,4, 25x menos x sobre 2, es decir, 24x sobre 2 diferencial de x. Esto va a ser igual a c, igual nuevamente de 0 a 4, de 12x diferencial de x, ¿cierto? Y ahora lo que tengo que hacer es integrar 12x y voy a tener c por la integral de 12x es 6x cuadrada, que va a tener los valores de 0 a 4. Si sustituyo 0 en x, pues se hace 0, eso, nada más pongo 4, lo voy a sustituir en x, entonces va a ser igual a 6 por 16, 6 por 16 pues es igual a 96, y esto va a ser igual a 1, como me lo señala aquí específicamente. Entonces, ¿cuánto vale c? Vale 1 sobre 96. Y ahora sí tengo mi función de densidad conjunta. ¿Cuál es el propósito de ponerse? Es como para encerrar que esta es mi función de densidad, xy96, es mi función de densidad que va a cumplir con las dos propiedades que señalamos, principalmente esta. Y ya entonces ahí demostrar que, o podemos encontrar probabilidades. Es importante esta parte, ¿sí? Es importante. Ok, entonces ya tengo que mi función de densidad va a ser igual xy sobre 96, donde x está entre 4 y 0 y y va a estar entre 5 y 1. Ok, ahora me pide encontrar, en el inciso 2, me pide encontrar la función de distribución conjunta f de xy mayúscula. Yo voy a integrar, voy a hacer la doble integral. La doble integral, ¿qué fórmula voy a utilizar? Pues yo voy a utilizar la fórmula que está acá arriba. ¿Sí? El inciso C. Quiere decir que en la función de densidad conjunta voy a sustituir en vez de x, va a ser mu, en vez de y, va a ser teta. Ok, entonces va a ser igual a de
0 a x y de 1 a y. ¿De quién? De mu teta sobre 96, diferencial de mu y diferencial de teta. Vean ustedes, estoy sustituyendo. ¿Con qué finalidad? Porque al integrar el límite superior de la integral, pues es la literal xy. Y bueno, vamos a encontrar f de xy, función de distribución conjunta. Puedo sacar el 1 sobre 96 porque es una constante. O, en su caso, olvidarlo y ponerlo al final. Pero lo olvidamos y lo ponemos por acá, 1,96. Al final lo puedo insertar. Entonces tengo 0 a x, voy a integrar respecto a mu en primer lugar. Entonces, respecto a teta, perdón. Entonces, mu teta cuadrada sobre 96 por 2. 96 por 2, aquí lo puedo encontrar. 2 por 6 son 12, 2 por 9 18 y una 9, son 192. Son 192 que voy a sustituir de 1 a y, diferencial de mu. Ajá. Ahora, ¿esto a cuánto equivale? Pues es la integral de 0 a x. Sustituyo y en teta y va a ser igual a mu y cuadrada es 192, sustituyo en 1 menos mu entre 192. Pero ya saqué, perdón, aquí me equivoqué, porque ya sacamos el 96, ahorita no le hacemos caso, ¿no? O bueno, si ya lo metí, no importa, olvidamos esta parte, olvidamos que lo tenemos que insertar porque ya lo estamos insertando, ¿no? En la integral. Ok, entonces tengo que es mu por y cuadrada sobre 192 menos, si sustituyo 1 en teta, es mu sobre 192. Y ahora voy a integrar respecto a mu. Ok, entonces aquí sigo. Voy a integrar ahora respecto a mu. Entonces es mu cuadrada por y cuadrada sobre 192 por 2, 4, 2 por 9, 18 y 3, 384. 384 menos mu cuadrada. Integro este y ahora integro este porque son dos términos dentro del paréntesis. Es mu cuadrada sobre 384 que va de 0 a x. Bueno, pues voy a sustituir x en mu. Entonces tendré x cuadrada por y cuadrada sobre 384 menos x cuadrada sobre 384. Y lo que me doy cuenta aquí, lo que puedo observar es que f de x, y, la función de distribución conjunta es igual a x cuadrada, y cuadrada sobre 384 menos x cuadrada 384. Si ahora habíamos dicho que la doble derivada parcial de xy, derivada de x, debe de ser igual a la función de densidad conjunta. ¿Qué quiere decir? Que si yo derivo mi función de distribución,
pues yo voy a encontrar mi función de densidad, que es xy sobre 96. Esa es mi función de densidad. Vamos a derivarla. Primero derivamos con respecto a x y va a ser igual a 2xy cuadrada, es decir, derivo únicamente con respecto a x sobre 384 menos 2x sobre 384. Y de aquí percibo que 2 sobre 384 es 192 x y cuadrada sobre 192 menos x sobre 192. Si ahora derivo parcialmente pero con respecto a y, pues esto va a ser igual a 2xy sobre 192. Acá ya no aparece y eso se hace 0. De tal suerte que 2 sobre 192 es igual a xy sobre 96. Y entonces llego a esa conclusión que derivando la función de distribución encuentro la función de densidad conjunta. Y eso quiere decir que estoy en lo correcto, ¿no? Que esa es mi función de distribución conjunta. Ahora, me pide encontrar también las funciones de distribuciones marginales con respecto a x y y. Bueno, entonces, inciso A, f de x, voy a encontrar f de x y f de y. Y aquí recuerden lo que tengo que realizar. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Pues la fórmula que tengo acá arriba, ¿sí? Funciones de distribución esta y esta, ¿sí? Donde voy a obtener una función en términos de x y una función en términos de y. Entonces, para encontrar f de x, la integral de 0 a x, de 1 a 5, eso sí solamente voy a integrar respecto a en sus dos límites a y, entonces va a ser igual a mu teta sobre 96, diferencial de mu, diferencial de teta. Entonces voy a obtener una función en términos de x completamente. Ok, integramos de 0 a x, integro respecto a teta, es mu teta cuadrada sobre 192, que va de 1 a 5, diferencial de mu. Entonces esto es igual a 0x, sustituyo 5 en mu, 5 en teta y es 25 mu, 25 mu, 192, 192 menos mu respecto a 192. Y esto es igual a diferencial de mu. A ver si no me equivoco, ¿eh? Pero 25 mu menos mu es igual a 0x 24 mu 192, diferencial de mu. Ok, entonces integro respecto a mu, me va a dar 24 mu cuadrada sobre 384, que va de 0 a x, pero si sustituyo x en mu, va a ser igual a 24 x cuadrada sobre 384. ¿Mm? Sobre 384. Pero,
A ver, 24 por 8, 8 por 32, 192. Entonces desde aquí uh, se hubiera cancelado desde aquí y tendría 0x, 24 sobre 192 es un octavo, mu sobre 8, diferencial de mu, y ya es más sencillo, ¿no? De tal suerte que esto quedaría como mu cuadrada sobre 16, que va de 0 a x. Entonces sustituyo x en mu y es igual a x cuadrada sobre 16. Entonces la función de distribución marginal de x va a ser igual a x cuadrada sobre 16. Si ahora por su parte derivo respecto a x, la función de distribución marginal es 2x sobre 16, que es igual a x sobre 8. Más adelante voy a regresar a eso. Ahora, voy a encontrar f de y mayúscula, que va a ser igual nuevamente de 0. Aquí le voy a poner los límites de x, que va de 0 a 4, y de 1 a y, mu y teta, ¿sí? 96, diferencial de mu, diferencial de teta. Y entonces tengo de 0 a 4, integro respecto a teta, y va a ser igual a mu teta cuadrada sobre 192, que va de 1 a y, diferencial de mu. Entonces, seguimos de 0 a 4. Sustituyo mu y cuadrada sobre 192 menos mu. Sustituyo 1 en teta y 192, que va a ser igual a diferencial de mu. Ok. Entonces, voy a encontrar ahora la función completa y me quedaría como, va a ser igual, si no me equivoco, mu cuadrada por y cuadrada sobre 192. Por 2 son 384 menos mu cuadrada sobre 384. Y voy a, lo que voy a tener aquí es, si no me equivoco, esto es igual, ahora, ¿qué valores va a tener? Pues va de 0 a 4. Si sustituyo 0 en mu, pues las dos se me hacen 4. Entonces tendría 16y cuadrada menos 16 sobre 384 y 384. A ver si no me equivoco. A ver, aquí.
Vamos a ver qué tengo. Son... a ver, 16 por 24. 4 por 6, 24. Son 64. 2 por 6, 12. 332, 3, 8, 4. Ok, aquí lo podemos simplificar. Aquí podemos simplificar diciendo que 16 sobre 384 es 24. ¿Sale? 24. Entonces aquí sería 24 y cuadrada sobre 24 y 1 sobre 24. ¿Sí? Y esto es igual a y cuadrada menos 1 sobre 24. Entonces ya encontré la función de distribución marginal de y, que es igual a y cuadrada menos 1 sobre 24. Ahora, si derivo f de y respecto a y, es igual a 2y sobre 24, que es igual a y sobre 12. Bueno, vamos a regresar con ellas más adelante. El siguiente punto que me está solicitando es que encuentre f, la función de densidad marginal de x y y. Entonces, f de x va a ser igual, lo habíamos comentado, de, eh, de 1 a 5, y voy a tener x y teta 96 respecto a teta. ¿Cuál función, o más bien cuál voy a utilizar de las que habíamos visto? Pues voy a utilizar alguna de estas dos. Primero para x, pero vean ustedes que estoy sustituyendo en lugar de y es teta para todo el valor que va a adquirir los intervalos, que es 1 y 5. Y aquí va a ser igual a x teta cuadrada sobre 192, que va de 1 a 5. Y esto es igual de 1 a 5. Esto es igual a 25. Esto es igual a 25. Sustituyo 5 en teta. Es 25x sobre 192 menos x sobre 192. Y esto es igual a 24x sobre 192. Pero también habíamos dicho cuánto era, si multiplicamos 24 por 8, 8 por 4, 32, son 192. Entonces este resultado, f de x, es igual a x sobre 8. Si yo me regreso y si yo me regreso al que había calculado acá arriba, f de x, ¿dónde está? Aquí. Vean, la derivada de la función de distribución es x sobre 8. Y aquí lo que me dio es x sobre 8. Quiere decir que estoy en lo correcto. Ahora, f de y va a ser igual de 0 a 4. Y en lugar de x voy a hacer mu de y respecto a 96. Diferencial de mu. Y si integro es mu cuadrada sobre 192 que va de 0 a 4.
Entonces será igual a, por y, va a ser igual a 16y sobre 192. Pero también habíamos visto que si multiplico 16 por 12 es igual a 2 por 6, 12, es 12, perdón, es que yo creo sensible en la pantalla, se va haciendo más sensible que me desconecte. Si yo multiplico 12 por 16, es 6 por 2, 12, 7, 1 por 2, 2, y 1 por 1, estos son 192. Entonces aquí quedaría como y sobre 12. Si ustedes perciben, y sobre 12 es igual a la derivada de la función de distribución de y, distribución marginal de y. ¿Ok? Bueno, ya me pidieron esos puntos. Ahora me piden calcular la probabilidad de que x esté entre 1 y 2 y y esté entre 2 y 3. Dense cuenta que si me solicitan la probabilidad tiene que estar dentro de esos intervalos. Muy bien. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que x sea qué? De 0 a 4, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que sea menor a 2, mayor a 1 y que y sea menor igual a 3, menor igual a 3 y menor igual que 2? ¿Sí? Entonces voy a utilizar estos intervalos de 1 a 2 y de 2 a 3 de xy 96, diferencial de x, diferencial de y. Voy a encontrar esa probabilidad. ¿A cuánto equivale esa probabilidad? ¿A cuánto equivale la probabilidad? Bueno, pues integramos, ¿no? Primero con respecto a y, es de 1 a 2 de x y cuadrada sobre 96, perdón, 192, ¿no? Es 192. 192, los valores que va a adquirir es 2 a 3, diferencial de x. Entonces sustituimos de 1 a 2, 3 al cuadrado vendrá siendo igual a 9x sobre 192. Si sustituyo 2 en y, va a ser igual a menos 4x 192, diferencial de x. Esto es igual a 1 a 2, 9x menos 4x es 5x sobre 192, diferencial de x. Sacamos el 5, 1, 92, que va de 1 a 2, x diferencial de x, va a ser igual a x cuadrada sobre 2, que va de 1 a 2, y va a ser igual esto a 4, va a ser igual a 4 sobre 2 menos 1 medio, esto es igual a 3 medios, ¿sí? Pero 3 medios se está multiplicando a 5 sobre 192, que es igual a 3 medios. Entonces tengo 15 sobre 384. 15 sobre 384, bueno, pues ustedes saquen el resultado, o bueno, lo sacamos. 15
sobre 15 sobre 384 es igual a 0.39. 0.039 que lo multiplicamos por 100 y es igual a 3.9% de posibilidad. Vean ustedes lo interesante que es. Ya vamos avanzando. Ahora por último tengo que comprobar que XY son independientes. Es decir, f de XY debe de ser igual a la multiplicación de las funciones de densidad marginales. Ok, entonces, ¿a cuánto equivale f de XY? Pues ya sé que es XY sobre 96. ¿Y f de X cuánto vale? La marginal de X vale, la marginal de X que está aquí es X sobre 8 por la función marginal de Y, que es Y sobre 12, ¿no? Entonces, sería XY 8 por 12, 96. Entonces, quiere decir que si se da esta igualdad, y por lo tanto podemos decir que X y Y son independientes. Muy bien. Hasta aquí le vamos a dejar en este video clase. Vamos a dejarles una tarea. Vamos a dejarles una tarea. Vamos a suponer el siguiente ejercicio. Después vamos a ir a la parte condicionada. Nada más que ahorita no nos vamos a ir tan rápido, poco a poco, ¿sí? Nos vamos poco a poco. Porque aquí en esta parte se va a ir complicando un poco, ¿sí? Vamos a dejar un ejercicio. Un ejercicio no tan complicado. Ok. Sea tarea. Sea f de x, y, función de densidad, y sea c 2x más y, donde x es menor que 0 y mayor, no, 1 es 1 y 0, y y va a ser menor o igual que 2 y mayor o igual que 0. ¿Sí? Se pide lo siguiente: encontrar el valor de c. Inciso 2, encontrar f de xy, función de distribución conjunta, f de x, f de y, las marginales de x y las marginales de y verificar, caso 3, que la probabilidad de que, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 0.5 y que y esté entre 1 y 0.5? ¿Sí? Vamos a ponerle bien para que no se confunda. Va a ser igual a que y sea menor o igual que 1 y mayor o igual que 0. La probabilidad. Recuerden, es un problema de que x, y son variables aleatorias continuas. Bueno, es importante que
Cualquier duda que tengan me la van a llegar, pero el video está muy claro. El ejercicio también, en el caso discreto, pero vamos a ir trabajando ahorita un poquito más por el lado de las variables aleatorias continuas. Les agradezco y gracias. Síganse cuidando, por favor.